Hola a todos, en esta ocasión voy a explicar la interpretación del test Persona bajo la lluvia PBL y bueno, ya hemos realizado la aplicación del test, ahora procedemos a utilizar el protocolo, el manual que ya saben es de Silvia Querol y María Chávez, ese es el que vamos a utilizar y voy a explicar cómo vamos a iniciar. Bueno, primero el material para trabajar va a ser el protocolo. El protocolo tiene estos puntos: el plano gráfico, plano de forma y estructura, plano de contenido, análisis del cuestionario, indicadores nosográficos, indicadores sintomatológicos y por último el perfil psicológico. ¿Dónde lo pueden encontrar? En la página web del ICEN, Willy Valverde, ahí pueden encontrarlo y descargar el manual y el protocolo, ¿no? Todos estos puntos. Bien, plano gráfico, ya saben, voy a utilizar el manual, el de Silvia Kroll y Maya Chávez. Y en esta primera parte, el plano gráfico se compone de los siguientes puntos: depresión, que está en la página 20 del manual PBL, continuidad, que en el manual de Silvia, en el manual PBL, se llama trazo, ¿no? Lo llama, está como el título, está como trazos, está en la página 13 del manual PBL. En caso de que no sea suficiente lo que está ahí según las características del dibujo, pueden usar el manual FH, que hay un apartado que explica la continuidad, ¿no? En el capítulo descripción, creo que es capítulo cuarto, si no me equivoco, descripción, dice, plano gráfico, ¿no? Continuidad en el DFH. Hay algunos puntos que no vamos a encontrar, o sea, que en el protocolo necesitamos anotar y no lo vamos a encontrar en el manual PBL. Entonces, vamos a ayudarnos del DFH. Así que les recomiendo tener ambos a la mano, ¿no? O tenerlos en un lugar visible para que ustedes puedan buscar. A veces puede ser un poco confuso llegar a utilizar ambos, pero la clave es, primero, busco el manual del PBL. Primero, si no hay la información que necesito, recién voy a recurrir al DFH, dibujo de la figura humana, ¿ya? Entonces, ese es el orden, ¿ya? Siempre primero el PBL, luego, si no hay, el DFH. Otro punto que está dentro del plano gráfico es la coordinación motriz, que para esto, esta información no está en el manual PBL, entonces lo van a buscar en el DFH, ¿no? Aquí dice, capítulo tercero, descripción, ahí lo tienen que buscar, el índice, ¿no? Y sombreados, esto sí está en el manual PBL, está en la página 26. Entonces les recomiendo buscar primero, abrir la página, porque vamos a empezar explicando uno a uno. Entonces, mientras ustedes ven el video, también ahí pueden tener todo su material y comenzar a realizarlo, ¿ya? Si hay dudas, ya saben, me escriben en los comentarios para que pueda ayudarles. Empezamos con el primero, que es la presión, ¿no? En esta parte lo que vamos a escoger es el tipo de presión, ¿ya? La presión se refiere a cuando la persona al momento de realizar el dibujo, agarrar el lápiz y dibujar, está ejerciendo una presión. Algunos puede ser una presión normal, presión débil o presión fuerte. O hay presión muy fuerte también. No lo coloqué aquí porque ya no, ya no me daba, pero sí está en el manual, ya lo van a revisar. ¿Qué quiero diferenciar aquí? Los subtítulos con negrita son los tipos. Es lo que vamos a seleccionar primero. Primero vamos a utilizar solo los que están con negrita. No se olviden, solo estos puntos. Seleccionar qué tipo es, nada más. ¿Ya? Reviso mi dibujo y veo, ¿no? ¿Cuál es la presión normal? La presión débil sería cuando se ejerce, son trazos muy delgados, muy finos, que incluso al ver el dibujo no se llega a percibir. Por ejemplo, los que hacen con boceto, puede ser que ahí hagan trazos muy finos. Presión normal, o sea, se llega a percibir, pero no es, ¿no?, un trazo fuerte, que sería, por ejemplo, que ustedes toquen con la yema de sus dedos la parte de atrás.
de la hoja y hay un relieve. Entonces, ese sería una presión fuerte. Pero en la normal no. Pero no es que se llega a percibir normal el lápiz, los trazos, a eso. Si ustedes quieren más información de qué significa cada uno, lo van a encontrar en el manual de FH. También hice un video explicando el HTP y también hay estos puntos. Entonces ahí explico la descripción. Entonces en el manual de FH pueden revisar y leer la descripción de cada uno de estos puntos, ¿ya? Si ustedes quieren. En el PBL directo nos dice presión normal, presión débil. Ahora, lo que está debajo de cada subtítulo con negrita es la interpretación de ese subtítulo, que todavía no lo vamos a usar, ¿ya? Esto de aquí es la interpretación, equilibrado, adaptado, elaborador, constante. Esto se refiere al individuo, a quien ustedes le han aplicado el test, a quien ha dibujado, a esa persona se refiere. Pero esa interpretación la vamos a utilizar después, no ahora. Ahora solo vamos a usar lo que está con recuadro azul, ¿no? Presión normal, presión débil. Si se dan cuenta, aquí dice presión débil y hay dos viñetas. Nos dice que hay dos tipos de presión débil, así. Uno que fue ejecutado con velocidad y simplificación. Ustedes revisan el momento de la aplicación, el comportamiento. Si fue hecho de esa manera, se aplica en su dibujo a escogen ese punto y lo escriben, ¿no? Ejecutado con velocidad y simplificación. O si fue ejecutado con lentitud, ¿no? Ahí se van a dar cuenta en el tiempo, ¿cierto? Entonces, esos dos serían los tipos de presión débil, que también lo podemos utilizar. Pero esto de acá ya viene a ser la interpretación. Eso todavía, ¿ya? Todavía. Solo los que están con recuadro azul, no se olviden. Y en caso de que haya tipos como este de aquí, sí, también. Pero solo estas palabras. Lo mismo en presión fuerte, también hay otros tipos, ¿no? Dice línea pesada y pigmentada, y aquí está debajo su interpretación. Entonces vemos el dibujo y escogemos. ¿Qué presión es? Normal, presión débil, no hay un trazo muy fino, muy delgado, presión fuerte que se nota el relieve de la hoja atrás, yo lo noto con la yema de los dedos y sobresale, ¿no? Entonces sería una presión fuerte. Entonces eso es una aclaración. Aquí está, estos son los tipos de presión. Hay presión normal, débil, fuerte y muy fuerte. Muy fuerte ya sería exagerado, mucho más que el anterior. Y puede haber una combinación o tendencia, que quiere decir que a veces en los dibujos es probable que salga presión débil con tendencia normal. ¿Puedo escribirlo? Sí, puedo escribirlo. Pero esto va a depender de las características del dibujo. No es que ustedes escriban solo por escribir. ¿Ya? Tienen que revisar cada uno y escoger de acuerdo a las características del dibujo. ¿Cuáles? Entonces, aquí está específicamente con lo que van a trabajar. Solo con esto. Ya, no se olviden. Esta sería la presión. Ahora, una vez que ya tenemos la información de la presión, pasamos a otro punto que es la continuidad. En el manual PBL está con el título de trazo. Y aquí sí son muchos, hay muchos tipos, y ya saben, vamos a trabajar con los subtítulos con negrita. Ya, aquí yo lo escribí aquí, pero en su manual no sale así, ¿no? Sale negrita y otras palabras así. Solo los subtítulos con negrita, no se olviden. Entonces, aquí hay varios tipos, ¿no? Línea armónica entera y firme, línea entrecortada, línea redondeada o curva, líneas tirantes. Como ven, son varios tipos. Ahora, ¿cómo voy a saber yo qué es lo que estoy buscando en mi dibujo? Porque dice, según las características del dibujo, seleccionar lo correspondiente. Puedo escribir una o dos las que el dibujo presenta. O sea, si en mi dibujo los trazos son entrecortados, está bien, los escojo, ¿no? Pero también son líneas rectas, aplica. Entonces puedo escoger lo que según esté en mi dibujo. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, ya eso depende del dibujo. Pero en el manual PBL de cada uno les muestra un ejemplo, o sea, les muestra un dibujo, una gráfica. Entonces ustedes ahí se van a dar
cuenta y van a poder comparar con su dibujo, ¿ya? Les muestra en el manual, les pone título, línea armónica entera y firme y les muestra un ejemplo de un dibujo. Línea entrecortada, les muestra, o sea, de cada uno les muestra. Eso es una ventaja, ¿no? Porque ahí podemos comparar. Entonces, escogen cuál de esos, pero también si no hay ninguno de más, como ustedes lo vean, no hay ninguno que vaya de acuerdo a su dibujo, puede ser. Utilizan el manual de FH. En el manual de FH está con el nombre de continuidad y hay tres tipos de continuidad. Continuidad amplia es cuando los trazos son prolongados, ¿no? Que para realizar, por ejemplo, el dibujo del brazo, utilice un trazo prolongado, largo, ¿no? Continuidad restringida puede ser cuando hacen bocetos y hacen muchos trazos para solo una parte. Y aparte de eso, realizan, los trazos son interrumpidos. Entonces la diferencia es restringida. ¿Ya? Y la continuidad adecuada vendría a ser la combinación de ambos. O sea que en mi dibujo hay eh, trazos prolongados, o sea, amplios, y trazos con interrupciones, restringidos. ¿Ya? Entonces, pueden utilizarlo también, como ustedes lo vean, pueden hacer los dos, pero si ustedes creen que con esto ya tienen la información, bienísimo, no pasa nada, ¿no? Esto es adicional en caso de que en su dibujo no esté, ¿ya? Ya saben, escogen, revisan en el manual anterior a esta diapositiva, está en qué página. Entonces, van revisando uno a uno, se toman su tiempo, revisan bien el dibujo. Y aquí se trata de revisar los trazos, cómo está hecho los trazos. Por eso dice línea. Y aquí están varios tipos de líneas. También al momento de hacer la aplicación, ustedes han visto cómo han realizado su dibujo. Ahí se van a poder dar cuenta también. Bien, ese sería otro punto del plano gráfico. El siguiente es la coordinación motriz. La coordinación motriz, esto no lo van a encontrar en el manual PBL, así que van a tener que buscarlo en el manual de FH, que igual está en la página del ICE, y lo pueden buscar, lo pueden descargar también, también lo pueden, ¿no? Ver y revisar ahí. En el test de FH explica qué es la coordinación motriz. Lo primero que tengo que hacer es leer la descripción de cada uno. Hay dos tipos de coordinación, bueno y mala. La coordinación motriz se refiere, al momento de dibujar, yo estoy realizando la coordinación con mi mano también, y visual. Entonces estoy agarrando el lápiz, estoy haciendo varios trazos, hay una coordinación. Entonces, la coordinación buena es adecuada, hay un trazo seguro, preciso, ¿no? Y se nota en la calidad, en el dibujo que pueda haber. Una coordinación motriz mala es muchas dificultades para, eh, en el caso de las curvas irregulares, pulso muy tembloroso, ¿no? Como acá dice el trazo de borracho, o sea, como si estuviera inconsciente, no hay una coordinación. Entonces, dice, los procesos mentales superiores están alterados. Eso en casos que pueden ser son más graves, estados de inconsciencia o de cierta inconsciencia, ¿no? Como que pueden ser esos garabatos, tal vez. Pero es muy notorio. Y esto no tiene que ver con que el dibujo esté, la calidad del dibujo, ¿no? Que digan, ah, no sé dibujar, o sí sé dibujar. No, sino a los trazos, como está hecho, la coordinación que ha hecho al momento de dibujar, ¿ya? Y entonces esto es evidente, a simple vista se lo puede percibir y ver, ¿no? Si es una coordinación motriz buena o mala. Según las características de su dibujo, escogen cuál es buena o mala. Pasamos al siguiente, que es sombreado, ¿no? Hay dos tipos de sombreados. Hay sombreado parcial y significativo. En el manual PBL no les dice, ¿no? Que es parcial y significativo. Esto es más del FH. Parcial quiere decir que en una sola parte está el sombreado. Sombreado es la acción de pintar. Pintar una parte del dibujo sea pequeña o una parte significativa, ¿no? Que sea grande. Por ejemplo, todo el pantalón, digamos, ¿no? Dibujo todo el pantalón. Ah, entonces
es totalmente significativo, porque es amplio. Parcial puede ser que solo haya pintado la uña de los dedos, puede ser que es pequeño. Entonces, está así en la página PBL, no lo explica, simplemente dice sombreado y abajo nos dice la interpretación. Ya saben, son los con negriña, con negrita, no se olviden, ¿ya? Pero ustedes especifican cuál es, ¿no? Si es parcial o es significativo y escriben, ¿no? Sombreado parcial, entre paréntesis, ¿qué parte está el sombreado? Sombreado parcial, uña de los dedos, ¿no? O sombreado significativo, pantalón. Entonces, si su dibujo no tiene sombreado, no se escribe nada. Solo se coloca en la hoja de protocolo una línea, así como lo ven. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero esto es en caso de que sí haya pintado, haya sombreado con el lápiz negro. Ya no es que pintó con colores ni nada, sino que al momento de dibujar hizo, ¿no?, un sombreado. Entonces, es ese punto. Si ustedes quieren revisar más, eh, saber o leer un poquito más, está en el DCH, mejor explicado este apartado. Pero para la interpretación, PBL, no se olviden, PBL primero, ante todo, ¿ya? Ahora, aquí hay un ejemplo de cómo colocar los datos. Por ejemplo, presión muy fuerte. Continuidad muy está restringida, ¿no? La persona puso restringida y línea recta, entrecortada. Esos son los tipos que tiene su dibujo. Coordinación, bueno, sombreado no tiene sombreado. Entonces acá se escriben los puntos seleccionados. Ahora, una vez que yo tengo escrito los puntos seleccionados, tengo que hacer una interpretación. Cada punto, la presión, la continuidad, la coordinación y el sombreado, tiene una interpretación. Y de lo que yo he elegido aquí voy a interpretar. Entonces, el orden siempre va a ser ese. Primero elegir los tipos y recién después interpretar. Entonces vamos a pasar ahora a cómo hacer esto de aquí. Aquí ustedes tienen que redactar un párrafo. Entonces, ¿qué van a utilizar? Vamos a pasar a este apartado, plano gráfico, interpretación. A esta parte de aquí vamos a utilizar el manual PBL de Silvia Querol y María Chávez para la interpretación. ¿Se acuerdan? Lo primero que les había dicho, la diferencia. Ahora lo que vamos a utilizar son los recuadros, los párrafos que están debajo de los subtítulos con negrita. Estos de acá, lo que pueden ver acá. No dice, por ejemplo, si yo escogí línea entrecortada, me corresponde utilizar este párrafo. Ansiedad, seguridad, dice, en algunos casos indica problemas respiratorios, entonces a eso se refiere. Vamos a utilizar lo que está debajo del cuadro con negrita. Miren bien, son viñetas, acá están las viñetas. Esto es en el coordinación motriz, en el DFH les muestra así, ¿no? Las viñetas directas. Entonces, ¿qué hago? Primero se utiliza el párrafo que está debajo de los subtítulos con negrita. ¿Tá? Revisar lo seleccionado en la descripción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue lo que yo escogí anteriormente? Por ejemplo, yo en presión muy fuerte. Me corresponde utilizar esto. Y lo voy escribiendo, ¿no? Dice, según las características del individuo, seleccionar lo correspondiente. No todos repetirlos. O sea, por ejemplo, si yo escribí línea entrecortada, me corresponde utilizar este párrafo, pero no voy a utilizar todo el párrafo. Aquí me da indicio, ¿no? Me dice ansiedad, inseguridad, problemas respiratorios, fatiga, estrés. Entonces, de acuerdo a las características del individuo, yo voy a escoger aquí. Puede ser ansiedad, puede ser inseguridad. Si se dan cuenta, en la ansiedad hay inseguridad. Eso no es necesario repetir. Entonces, yo puedo escoger una palabra, dos palabras, de acuerdo a las características del sujeto, ¿ya? Y estas viñetas son la interpretación.
se está refiriendo al individuo que hizo el libro. O sea, cuando yo estoy hablando acá de ansiedad, inseguridad, estoy hablando del sujeto, de la persona a quienes ustedes aplicaron el test, que hay cierta inseguridad. Y ya con la información que nosotros tenemos vamos a saber en qué, ¿no? En qué hay inseguridad. Pero acá nos está mostrando un punto, ¿no? Como interpretación. Entonces, utilizo estos párrafos, pero no todo, ¿no? Sino las partes que vea conveniente, de acuerdo a las características del dibujo, ¿ya? Y luego, ahora, eso es para diferenciar, ¿no? También puedo utilizar el manual de FH, capítulo cuarto, interpretación. Este es otro capítulo, ya tómenlo en cuenta. Lo que van a sacar de aquí va a ser la continuidad de la coordinación motriz, porque esto no está en el manual PBL. Entonces, de aquí lo sacan, ¿no? Revisan este capítulo. Aquí está la página, ¿no? Continuidad, página 91, coordinación, página 92. Le vas a mostrar de la misma manera acá. Así les va a mostrar las viñetas. Son las viñetas que van a utilizar. No todas. Por ejemplo, dice sujeto estresado, sujeto que ingresa en crisis, sujeto con efectos farmacológicos. Obviamente no todas. Si es buena. Control de sí mismo, manejo corporal, equilibrio. Los tres me dicen lo mismo. ¿Se dan cuenta, no? Si hay un control de sí mismo, hay un equilibrio en la persona. Tal vez manejo corporal pueda ser otro punto. Entonces, si veo conveniente agregar, utilizarlo, lo escribo aparte. Las viñetas que estoy eh, sacando de cada punto, lo escribo aparte, porque eso me va a ayudar a redactar mi interpretación. Luego, ¿a dónde? ¿A dónde? Voy a terminar de grabar, pues, no sé, media horita más, 20 minutos más. Ya. Ah, malo, malo, malo. Ay, no pasa nada. Sí vamos a ir y volver, que también vamos a tardar. Ya, silencio, voy a continuar. No van a hacer bulla. Bien, acá hay un ejemplo de cómo tienen que colocar los puntos que ya hemos mencionado en el protocolo. Lo escriben así, ¿no? Presión muy fuerte, continuidad, restringida, línea recta, entrecortada, lo que ustedes han escogido. Esto es solo un ejemplo. Coordinación buena, sombreados, no hay. Y ahora, una vez que yo tengo las viñetas, ya escogí las viñetas, ¿no? Esas viñetas me van a ayudar a redactar. Dice, redactar un párrafo con las viñetas o palabras que has seleccionado antes. El párrafo que escribe es directo, no tiene que mencionar de qué parte sale lo que escribe. O sea, no tengo que decir, la coordinación motriz es buena, denota que el sujeto manifiesta indicadores de ansiedad. No, es directo. No, no es que ustedes especifiquen, no. Como acá, ¿no? Hay un ejemplo. Sujeto que denota un manejo corporal, acorde a sus habilidades, expresa un nivel de agresividad ante sus impulsos. Es posible que sea como respuesta ante el estrés. Asimismo, manifiesta cierta inseguridad, lo que puede generar inhibición ante situaciones de su entorno. ¿Ya? Por ejemplo, esto, manejo corporal, es una viñeta que yo utilicé. Agresividad es otra, estrés es otra. Entonces, ya están acá en el párrafo. Entonces, las viñetas me ayudan a eso, a redactar el párrafo. Y lo tengo que redactar de esta manera, directo, ¿no? Sujeto, no especificar que sale de esto, no, no es necesario hacer eso. Ya se los digo porque hay mucho error al momento de redactar, de hacer la interpretación, hay muchos errores aquí. Entonces se los digo, les estoy mostrando un ejemplo, tiene que quedar así. En las viñetas hay palabras a veces muy técnicas. Pueden utilizarlas, sí, es importante que ustedes conozcan y sepan qué significa, pero si no, no la van a utilizar, pueden utilizar sinónimos, ¿no? O explicarlo de manera simple acá en el párrafo. No pasa nada. La cuestión es que sí, esté la idea.
¿no? De esa palabra o la palabra también tal cual la viñeta o utilizar o explicarlo en otras palabras, ¿ya? Ese sería el ejemplo del plano gráfico. Como ven, es cortito, a diferencia de lo que estaba haciendo HTTP, es un poquito más largo porque son 3 dibujos. En cambio, en este es solo uno, ¿no? Entonces no es tan pesado. Em, y bueno, espero que se haya entendido. Si no, si hay dudas, me lo hacen saber. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a otro punto del protocolo. Vamos a pasar al plano de forma y estructura. Es otro apartado del protocolo que también lo vamos a realizar. Y ya saben, tener a la mano el manual PBL, el manual FH por si acaso, el protocolo, el dibujo, sí o sí, tenerlo a la mano. ¿Ya? Vamos a utilizar, aquí dice, ¿no? Utilizar el manual PBL. Si algún elemento no lo encuentra, usa el manual de FH. Ya saben el orden, ¿no? Después. Para el manual PBL, lo que vamos a encontrar, el plano de forma y estructura, se compone primero las dimensiones, que está en la página 8. Las dimensiones se refiere al tamaño, ¿no? En el DFH lo van a encontrar con el nombre de tamaño. Después, emplazamiento o margen está en la página 11 del manual PBL. En el DFH lo van a encontrar con el nombre de ubicación, ¿no? Esta es la ubicación del dibujo. Es solo por si no encuentran, ¿no? Lo mismo. Pero acá, para estos 2 puntos, utilizan normal el PBL. No hay problema, está todo ahí. Pero para utilizar el manual de FH van a utilizar en caso de hacer estos 2 puntos. Tratamiento de las partes está en la página 56. Integración del dibujo en la página 56 también. Dice, buscar en el capítulo tercero, descripción, plano de forma y estructura, en el manual de FH, ¿no? Estos 4 puntos tenemos que realizarlo. 2 lo voy a encontrar en el manual PBL y otros 2 lo voy a encontrar en el manual de FH. ¿Ya? Que vamos a ir viendo cada uno y explicando cada uno. Acá, de nuevo, hacemos la diferencia. El procedimiento es el mismo. Lo que cambia acá es el contenido, nada más. Los subtítulos con negrita son los tipos y lo que vamos a seleccionar primero. O sea, primero vamos a utilizar los títulos con negrita, o sea, margen derecho, margen izquierdo. Lo demás no lo utilizamos todavía, solo para la interpretación. Cuando estemos en la interpretación, vamos a utilizarlo. Antes, no. Ahorita solo vamos a elegir nada más. Dice, lo que está debajo de cada subtítulo con negrita es la interpretación de ese subtítulo. Esto de acá. Esto ya es la interpretación. Por eso es que no lo vamos a utilizar todavía. No lo necesitamos todavía. Necesitamos solo los tipos, ¿no? Margen derecho, margen izquierdo. En su manual menciona, ¿no? Centro de la hoja, superior, inferior. Y de esta misma manera sale en el manual. No pueden verlo en el manual. Entonces, esto de acá no lo utilizamos. Solo lo que está con el cuadro azul. Es seleccionarlo primero. Ya, esa es una diferencia, ¿ya? No se olviden. Y esto para todos los puntos. Ahora, aquí yo ya lo escribí directamente lo que van a utilizar primero. Vamos a empezar por el tamaño. En el PBL se llama dimensiones. Hay varios tipos, dibujo pequeño, dibujo grande, dibujo muy grande y dibujo mediano. Según las características del dibujo, selecciona lo correspondiente de eso. Ahora, en el manual PBL no explica ah, en sí cuándo es un dibujo pequeño, cuándo es un dibujo grande y demás. Lo que hace es mostrarles una gráfica, un ejemplo en cada uno. Ustedes seguro si ya tienen el manual a la mano, van a ver que sí, dice el título, dibujo pequeño, y les muestra una gráfica de una hoja con un dibujo pequeño, en ese caso. Entonces se van a guiar también de ahí.
Ahora, en el DFH y HTP utilizamos el manual correspondiente y ahí sí explica, ¿no? Cómo es que hay que tomar en cuenta para el tamaño. Entonces vamos a utilizar esas medidas. Ya lo voy a explicar aquí, por ejemplo, aquí tengo una hoja. Ustedes van a agarrar una hoja Go y van a doblarla. Ya van a doblarla así a la mitad. Y esta mitad así y esta otra mitad. ¿Bien? Entonces, si el dibujo está en todo esto, o sea, y aquí es un dibujo grande, ¿ya? Es un dibujo grande. Pero si está solo en un cuarto, como ven en esto, o sea, si el tamaño es esto, no importa en dónde esté el dibujo, ¿ya? Ojo, ahorita estamos viendo el tamaño, no estamos viendo la ubicación. Cuidado con eso, ¿ya? No estamos viendo ahorita la ubicación, no importa dónde esté. Estamos midiendo, ¿ya? Midiendo. Si mi dibujo está aquí y mídelo esto un cuarto, sería mediano, lo que es normal, ¿no? No pasa nada. En el PBL se llama mediano, pero si es acá, esta pequeña parte, o sea, si es la mitad del dibujo mediano, si es la mitad del dibujo mediano, sería un dibujo muy pequeño, ¿no? Como pueden ver ahí, pequeño. Entonces, ahora, hice en el PBL, les voy a mostrar el dibujo muy grande. Eso es cuando ya utilizo dos hojas, cuando la persona utilizó dos hojas para hacer su dibujo. Y eso lo pueden ver ustedes en la gráfica del PBL, en el manual PBL está ese ejemplo, ¿ya? Pero estas son las medidas que utilizamos en el DFH, en el HTP, y que también aquí lo podemos utilizar para que ustedes puedan notarlo mucho mejor. Ahora, si el dibujo está horizontal, de la misma manera, ¿no? De aquí, aquí es grande, si es un cuarto sería mediano, lo normal, ¿no? Y si es la mitad de eso, sería dibujo pequeño, ¿ya? Así que si quieren ustedes pueden leer, el manual de FH lo pueden leer, aquí está, ¿no? Dibujo pequeño, ya saben, dibujo grande, muy grande, el mediano. Mediano sería el normal, pero a veces se puede dar menos de eso o mucho más de eso, mucho, mucho, ¿no? Se puede hacer combinaciones, sí, a veces es necesario hacer combinaciones cuando, por ejemplo, se va, a veces no se tiene muy claro si el dibujo es mediano o muy grande o es pequeño pero casi llega a ser mediano, entonces a veces es necesario decir combinar. Entonces puedo decir dibujo pequeño con tendencia a mediana. Puede ser, ¿no? En caso de que mi dibujo sí corresponda. Pero siempre es preciso definir cuál, ¿no? Específicamente cuál, uno solo. Pero puedas. Ahora, aquí hay un punto importante que quiero que estén súper atentos, ¿ya? Dice, para el tamaño, o sea, para este apartado, solo se toma en cuenta la figura humana, no así los demás elementos que componen el dibujo total. ¿Qué quiere decir esto? Que como es PBL, la persona, aquí va a haber una figura humana, pero también va a haber lluvias, va a haber, puede que haya nubes, sol, otros demás elementos. En el tamaño voy a tomar como referencia la figura humana, nada más, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tomo todo, todos los elementos? Va a salir que mi tamaño es grande. O sea, todos los dibujos van a ser grandes entonces, ¿no? Entonces no hay un sentido ahí. Entonces se toma en cuenta la figura, ¿no? A veces la figura está muy pegada con los demás elementos, no pasa nada, pero como primera referencia se toma el dibujo, ¿ya? El dibujo de la figura humana, la persona que está ahí. Se toma como referencia para el tamaño, ¿ya? Eso tómenlo en cuenta. Ahora, el segundo punto es la ubicación. En el manual PDBL lo llama emplazamiento
margen, ¿no? Y hay varios tipos. Vamos a escoger cualquiera de estos tipos. Ya saben, estos son lo que está con negrita. Ya es lo primero que estamos utilizando. No se olviden. Puede haber margen derecho, margen izquierdo, margen superior, margen inferior, centro de la hoja. Entonces, según las características del dibujo, voy a seleccionar cualquiera de estos puntos. ¿Puedo seleccionar y puedo hacer combinaciones entre uno y otro? Sí. Por ejemplo, si mi dibujo, aquí sería lado izquierdo, lado derecho, ¿ver? Lado izquierdo, lado derecho, esto sería superior, inferior, este redondo aquí sería el centro de la hoja, ¿ya? A eso nos vamos. Ahora, ¿qué pasa si mi dibujo está aquí? ¿No? Justamente aquí. Entonces, en mi caso que lo estoy viendo sería superior, sería derecho, ¿no? De mi lado sería derecho. Entonces, como lo estamos viendo, como yo lo estoy viendo, es derecho, ¿no? Estoy así, es derecho. Superior, derecho, ¿ya? Eso, tómenlo en cuenta. Es del lado que ustedes lo están viendo, aquí, lo que perciben. No se olviden de eso. Puede ser que sea inferior, centro inferior, puede ser que esté centro, clic aquí, inferior, centro con tendencia inferior, también lo puedo decir. Entonces, de acuerdo a en qué parte esté ubicado su dibujo. Y de acuerdo a eso, lo escribe, ¿ya? Ahora, aquí hay otro punto muy importante para la ubicación. Dice, se toma en cuenta primero la figura humana, luego los demás elementos que componen el dibujo total. Acá ya se puede tomar en cuenta los demás elementos, ¿no? Para el tamaño no, no, porque sería todo grande. Entonces, aquí en la ubicación sí. Primero veo dónde está la figura humana y veo dónde están los demás elementos. Puede ser que acá está la figura humana, pero los demás elementos estén por acá, ¿no? Entonces yo puedo especificar también escribir, ¿no? Eh, en la ubicación puedo escribir margen derecho, entre paréntesis, figura humana, y superior, demás elementos, ¿no? Y nombrar. ¿Puedo hacer esa especificación? Claro, ¿no? Mientras más específico, se va a entender a qué se refiere, ¿no? A qué parte han tomado en cuenta. Entonces, hay distintos dibujos y hay varios elementos. Entonces, toman en cuenta primero dónde está la figura humana, ya. Y recién ven los demás elementos. Y ahí revisan cuál sería la ubicación. A veces es muy probable que salgan dos. Margen derecho, superior, margen izquierdo, eh, izquierda inferior, o sea, y demás. ¿Ya? Ahora, otro punto que también van a escoger en los tipos es el tratamiento de las partes. Hay tratamiento de las partes marcada, adecuado y descuidado. ¿Ya?
Ya, tratamiento de las partes está en el manual de FH, ustedes ahí lo pueden revisar. Y aquí explica, ¿no? Hay varios tipos, ahorita estamos escogiendo los tipos, ¿no? Adecuado o inadecuado puede ser, o cuando es muy marcado. Aquí el tratamiento de las partes se refiere a las distintas partes del dibujo, a que veamos, ¿no? Si hay alguna particularidad en cuanto a su proporción, a las distorsiones, ¿no? A eso nos vamos, ¿no? A que esté, cómo está realizado el dibujo y lo que compone un dibujo, ¿no? El brazo, las piernas, los dedos, ¿no? Em, a eso nos vamos. Adecuado menciona que hay una proporción, es una buena gestal en dibujo, ¿no? Entonces se percibe una forma bien definida, generar un dibujo bien estructurado, ¿no? Y un inadecuado sería, hay distorsiones significativas en un elemento, que puede ser el miembro superior, inferior, puede ser que la cabeza sea muy grande y el cuerpo pequeñito, puede ser que un brazo esté más arriba que el otro, un brazo salido y el otro más cero, o sea, así, ¿no? Ese sería el tratamiento de las partes. Hay una asimetría o desproporción, a eso nos vamos, ¿no? Pero eso sería otros casos, a veces pueden ser algunos casos distintos, graves, ¿no? Pero puede presentarse también, ¿no? Entonces, revisamos eso, ¿no? Y ya muy marcado sería totalmente, ¿no? Pues que no hay una proporción, que no hay, ¿no? Los componentes del dibujo, entonces, muy notorio ya sería eso. A eso nos vamos. Entonces, en el defecto, ustedes ahí pueden leer qué significa y revisarlo, ¿no? Revisarlo. Ahora, acá lo que yo les explicaba, hay estos tres tipos. Lo leen y revisan cuál corresponde a ustedes según las características de su dibujo. Solo escogen, ya saben. Integración del dibujo, adecuado o inadecuado. Según las características del dibujo, selecciona lo correspondiente. Está en la misma página que habíamos visto, que está acá. Dice, integración del dibujo se refiere a la articulación que tienen los distintos componentes del cuerpo. Los miembros superiores, los miembros inferiores, la cabeza, ¿no? Incluye otros elementos más pequeños como la oreja, la nariz. Entonces, adecuado sería una articulación definida, ¿no? Correcta. Hay una armonía en el cuerpo, ¿no? Que la cabeza está donde tiene que estar, arriba, ¿no? Los brazos aquí, o sea, cómo integra cada parte de lo que compone el cuerpo humano, ¿no? Así. Y la inadecuada sería irregularidades significativas en las partes, ¿no? En cuestión a los brazos, no puede haber una simetría, puede ser. Entonces, ¿cómo está integrado? ¿Ya? Y ahí ustedes ven si es adecuado o inadecuado según su dibujo. Y hasta ahí yo ya tendría todos los elementos, ¿no? Hasta ahí yo ya tendría lo correspondiente a cada punto que hemos hablado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Luego de eso vamos a pasar al plano de forma y estructura, que sería la interpretación. A la parte de la interpretación en este apartado, en este plano. Para eso vamos a utilizar el manual, lo mismo, PBL, si no hay en el PBL, lo utilizan en el DFH. Acá es ya para la interpretación, no se olvide, ¿ya? Para los demás elementos, por ejemplo, este sería un ejemplo. Miren, así tendrían que colocar sus datos, ¿no? Tamaño, grado, integración, centro del ojo, tratamiento de las partes adecuado, integración del dibujo adecuado. Así tienen que colocarlo en el protocolo. Hasta ahí estamos bien, ya. Colocamos eso y luego pasamos ahora a la interpretación. La interpretación es esto de acá. ¿Cómo voy a hacer esto de aquí? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces eso es lo que estoy explicando ahorita mismo. Para eso necesito el manual y las mismas páginas. Lo que cambia es en el FH, ¿no? En el FH están otras páginas y en otro capítulo.
Capítulo cuarto, interpretación, plano de forma y estructura. PBL está en el mismo lugar, porque ya saben, ¿no? Está el subtítulo con negrita y abajo hay unos párrafos. Esos párrafos son lo que vamos a utilizar para interpretar, como lo pueden ver acá. Dice, se utiliza el párrafo que está debajo de los subtítulos con negrita. Esto de acá. Como hemos visto en el plano gráfico, tienen que revisar lo seleccionado en su descripción. Por ejemplo, si yo puse tamaño dibujo grande, me corresponde esto. Pero si yo puse dibujo mediano, me corresponde el párrafo que dice dibujo mediano, ¿ya? Una vez que yo ya reviso eso, según las características del individuo, seleccionar lo correspondiente de aquí, no todos ni repetir, como ya les había mencionado. Dice, necesidad de mostrarse, de ser reconocido, de ser tenido en cuenta, autoexpansivo, índice de agresividad, teatralidad. O sea, son varios puntos y no es necesario colocarlos todos. Tengo que revisar las características del individuo. Puede que haya esto, sí, necesidad de mostrarse. Además, ya se ven que es muy parecido, no hay similitudes. Entonces no es necesario volver a repetir y repetir. O agarrar los puntos que veo convenientes. Para eso es la información que tengo de la entrevista, para este punto, ¿no? La interpretación. Entonces yo no puedo inventarme y agarrar todo, porque no todo lo tiene el sujeto. Por ahí no tiene, no es agresivo, no hay indicadores de agresividad. Entonces lo descarto, no pasa nada. No se olvide, el manual es una guía, ayuda, pero ustedes son los que deciden, ¿ya? Porque han hecho una entrevista, ya hay una información previa y ya han aplicado el test. Entonces, ahí está la capacidad de decidir, tomar en cuenta lo que ustedes ya conocen de esa persona. Entonces, el manual es solo una guía, no se tienen que a letra muerta escribir tal cual. Ya no se olviden de eso, para cualquier parte que ustedes vean. Entonces, si dudan de algún punto, es mejor que no lo coloquen, ¿no? Porque vamos a redactar párrafos y esas viñetas, dice, son la interpretación y se está refiriendo al individuo que hizo el dibujo. Ustedes están hablando de esa persona, entonces no se pueden inventar y colocar cualquier punto. Entonces de aquí yo puedo agarrar solo uno o dos, los que yo vea, ¿no? De acuerdo a esto. Y lo mismo acá, en integración del dibujo, por ejemplo, si yo escogí, puse adecuado, entonces voy a trabajar con cualquiera de estas dos viñetas que yo vea en las características del individuo. Buena apreciación de su cuerpo o tendencia al control racional. Si se dan cuenta, acá son dos distintas. Tengo que revisar bien eso. ¿Ya? Entonces, trabajo con esto, ¿no? Con el párrafo que está debajo del subtítulo con negritas. Trabajo con las viñetas. ¿Eh? No se olviden esa parte, de acuerdo a lo que yo escogí antes. Y, a ver, este mismo procedimiento lo hago en todos. Acá es un ejemplo de todos, del dibujo grande, de integración. Pero esto hubo inconveniente. Bueno, ahora, aquí pueden ver el ejemplo, ¿no? El tamaño, aquí son los datos, los puntos que seleccioné, y aquí está la interpretación. Busco para hacer la interpretación las viñetas del tamaño grande, las viñetas del centro de la hoja, las viñetas del tratamiento de las partes adecuado, las viñetas de integración del dibujo adecuado, ¿no? Eso es lo que busco. Y utilizo esas viñetas, como pueden ver acá, aquí están, ¿no? Puedo utilizar uno o dos, como lo vea conveniente, y anoto esas viñetas, y esas viñetas me van a servir para redactar un párrafo. Dice, redactar un párrafo con las viñetas o palabras que has seleccionado antes. En la interpretación, el párrafo que escriba es directo, no tiene que mencionar de qué parte sale lo que escribe. He visto ejemplos que han cometido errores donde me dicen, en el tamaño grande denota cierta necesidad de reconocimiento. Asimismo, en la ubicación centro de la hoja muestra características de extroversión. No.
Como están viendo acá, yo en ningún momento digo tamaño, ubicación, no, es directo. Para eso son las viñetas. Esas palabras son claves y yo utilizo eso en mi párrafo. Leamos, dice, sujeto que denota características de extroversión en su medio circundante, demostrarse ante los demás con necesidad de reconocimiento, mantiene un equilibrio de sí mismo al reflexionar sobre sus acciones, lo que podría indicar una tendencia al control racional, siendo objetivo ante las actividades que vaya a ejecutar. Entonces, dentro de este párrafo están las viñetas que yo utilicé de estos puntos, ¿no? Que yo estoy interpretando. Entonces, esto mismo puedo utilizar y redactar de esta manera. Ahora, en las viñetas hay palabras específicas, dice agresividad, inseguridad. Algunas sí puedo utilizarlas tal cual en la redacción. Otras puedo utilizar sinónimos o a veces hay palabras muy técnicas, entonces puedo buscar otra palabra más simple que se pueda entender y redactarlo en mi párrafo, ¿ya? Como les dije, el manual es una guía, ustedes se pueden ayudar, tampoco sea tal cual, dice ahí lo voy a hacer. Bueno, ya se van a dar cuenta que mientras avancemos, hay puntos que nosotros tenemos que decidir de acuerdo a las características del sujeto, al dibujo, lo que veamos, ¿ya? Entonces, ese sería el ejemplo, ya saben, de esta misma manera lo hace. Y bueno, eso sería todo en cuanto al plano gráfico y al plano de forma. Si hay más dudas, no duden en decírmelo. Eh, si hay algún inconveniente igual. Y bueno, esto es con la práctica, ya saben, el procedimiento como han visto es el mismo, lo que cambia es el contenido y cómo lo voy a realizar. Y después, eso sería todo en el plano gráfico, en el plano de forma y estructura. Revisen bien sus dibujos, estén seguros de lo que vayan a colocar. Si no, me preguntan, puedo ayudar. Y bueno, espero que se haya entendido, ¿no? Con las flechas, con los cuadros, con los colores, tal vez sea mucho más fácil entenderlo, ¿no? Porque a veces suele haber muchos errores en los párrafos o en la información que escriben en el protocolo, ¿no? Así que vi necesario, tal vez que con las diapositivas se pueda entender mucho mejor, ¿ya? Y en las clases vamos a hacer ejemplos ya con un caso que ustedes como voluntarios pueden, yo voy a pedir participación, entonces ustedes pueden, ahí podemos trabajar el caso y hacer estos puntos para que ahí ejemplifiquemos todavía más lo que ya estoy explicando, ¿ya? Eso sería todo, nos vemos en los siguientes videos de este mismo test, los otros apartados que nos faltan por explicar. Vemos.